Además de la educación, el aprendizaje y la formación que representan los colegios para nuestros hijos, otras de las ventajas de estas instituciones es la posibilidad que brindan para su desarrollo del sentido de convivencia y su vida en sociedad. Suponemos que el hacer amigos y el encuentro con ellos a diario constituye un beneficio para su vida, pero ¿qué pasa cuando no todo es color de rosa y nuestro hijo es víctima de matoneo? Y es que el matoneo o bullying es una realidad a lo largo y ancho del mundo. Casi 1 de cada 3 niños lo sufren y sus consecuencias pueden llegar a ser mortales. ¿Cómo darnos cuenta que nuestro hijo está siendo víctima de esto? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Le enseñamos a defenderse solo o acudimos siempre para defenderlo nosotros? ¿Qué pasa con los observadores en un caso de estos? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Ay, Susi, yo no te puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Es que esta niña viene al psicólogo? Sí, Carmencita, no sé qué más hacer. No quiere comer, llega al colegio aburrida. La escucho llorando cuando entra al baño y me dice que si me cuenta es peor. ¿Pero por qué peor? No lo sé. Ayer mientras le limpiaba la habitación me encontré un papel donde decía la cebosa y un dibujo muy horrible de ella. No le dije nada porque no la quise avergonzar, pero todo lo estoy llevando ya con la psicóloga y la dirección. A ver si es que en ese colegio me la están maltratando o qué. Ay, ojalá y no, Susi. ¿Sabes qué? Yo le voy a preguntar a la chiqui a ver si ella sabe algo y pues si le podemos ayudar, pues yo te aviso, ¿sí? Ay, sí, Carmencita, te lo agradecería muchísimo porque pienso llegar al fondo de todo esto para no tener que sacarla al colegio a mitad del año. Bueno, debo dejarte que Luis llegó por mí. Un abracito. Chao, Susi. Un besito. Chao. Juli, ¿tú sabes algo de Lucía? ¿Lucía? De Lucía, la hija de mi amiga Susana. ¿Tú por qué no te juntas un poquito más con ella, mi amor? No puedo, ma. ¿Pero por qué no puedes? Ustedes se llevan muy bien desde siempre. Sí, pero si me junto con ella, luego me van a rechazar a mí. Hablar sobre bullying cada vez es más frecuente. Digamos que en los medios de comunicación uno ve noticias, ve cifras, ve incluso personas que se atreven ya a denunciar, aunque de todas maneras sigue siendo un tema que tiene ciertos estigmas y ciertos tabús a la hora de mencionarlo, sobre todo para los padres de familia. Y yo les confieso que a mí me da muchísimo miedo, por ejemplo, con mi hijo, no solo que pueda ser víctima, sino victimario. Porque ¿cómo trabaja uno con un victimario, con un niño que matonea a otros, por decirlo así? Bueno, el bullying siempre va a ser una manifestación de violencia física y psicológica en un entorno escolar. Hay niños muy vulnerables, ¿ya? Hay un contexto en los niños que es la familia actual, donde es una familia desunida, una familia que no escucha a los niños y posiblemente esos que en estos momentos son victimarios es porque en su casa no encuentran un espacio pertinente para contar todo lo que les sucede. ¿Pasa lo mismo con las víctimas? Yo pienso que más con los victimarios, porque el que hace el bullying es porque de alguna manera está sufriendo más que la misma víctima. Pues desde ese punto de vista, teniendo en cuenta también mi labor como docente, yo creo que se puede dar de los dos casos. ¿Por qué razón? Porque digamos el niño que lo está haciendo, él quiere sacar todo lo que de pronto tiene reprimido en su casa, pero digamos el otro niño que está siendo víctima, él no entiende el por qué. Él solamente dice, pero ¿por qué él es así conmigo si yo en ningún momento lo he tratado mal? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la otra persona no ve desde ese punto de vista, el otro de pronto no quiere hacerlo con esa actitud, pero él lo toma de forma personal y ahí es donde empieza. Entonces, cuando él ve que lo está afectando y él siente como que, me estoy sintiendo bien con lo que estoy haciendo y estoy sacando un poco la represión que tengo en mi casa de esta manera, porque el otro de forma inconsciente le da el aval para que él lo haga también. Entonces, es un proceso, digamos,
también de cómo lo ve el otro. En este caso, la víctima y el victimario tienen una conexión no positiva, sino de una forma negativa, y de esa manera es donde empieza, digamos, el problema. Entonces, como yo te comentaba ahorita, con mi hijo... ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 11 años, actualmente está cursando 6º grado, y cuando yo meto a Emanuel a su nuevo colegio, lo hice con la intención de cambiarle el entorno completamente. Pero ¿cuál fue el punto? El punto fue que yo a Emanuel lo metí en 2º periodo. ¿De qué año? ¿En qué grado iba a cursar? Iba a cursar 3º de primaria. Ajá. Y él venía de un calendario donde terminaban en noviembre, y yo lo que hice fue sacarlo en noviembre y meterlo inmediatamente a que iniciara 3er grado. Ajá. En su 2º periodo. Pues igual era un niño, ¿no? Sí. Todos seguramente eran niños. Eran niños, y adicional, pues Emanuel no había descansado, entonces él venía ya con todo el proceso anterior y venía un proceso nuevo. Cuando entra al salón de clase y ve que tiene nuevas personas, él estaba feliz. Pero los otros no lo vieron de esa manera. Lo vieron fue por el lado, porque entra un niño a estas alturas y nosotros ya iniciamos. Y llegamos en él, el bullying en él no fue tan marcado, pero sí era, armemos grupos, y Emanuel siempre se quedaba solo. Que vamos al parque, Emanuel no tenía con quién jugar. Y de esa manera se va empezando. Entonces Emanuel llegaba a la casa y me decía, mami, es que yo quiero que las niñas sean mis amigas, pero dicen que no se acercan a mí, que porque no les gusta como yo soy. Entonces, Pero lo que decía ahora, son niños, niñas. es que en ese salón... Es que tan a temprana edad como con esas cosas. Sí, y es que el punto es, hablando desde la parte, pues, de ser docente, los niños son niños, y ellos no hacen las cosas con la intención, te voy a lastimar, te voy a dañar, no siendo niños, ¿no? Ya cuando estamos en un bachillerato, ya tienen conciencia, y son muy territoriales. Entonces, su espacio, no le gusta que cualquiera entre y lo ocupe, si no les dan ese aval. Entonces, Emanuel entró y él era el que invadía espacios. Entonces, a él le gustaba abrazar a todo mundo, él a todo mundo quería darle un beso, él a todo mundo le quería dar la mano, y eso a los demás les incomodaba. Entonces, por ahí empezó el rechazo. O sea, ¿por qué viene a abrazarme si yo no le he dado el aval para que me abrace? Entonces decían, es que es como raro, es que el niño, es que mira, vive corriendo, porque él no es como nosotros. Entonces, siempre cuando alguien no es como el estereotipo de todos los niños, se empieza a dejar. Y ese es otro tipo de bullying, no siempre es que te van que lo golpeen o que eso, sino que también psicológico. Entonces, si yo te empiezo a sacar, si yo te empiezo a dejar, cuando Emanuel llega a la casa y me dice, mamá, ¿por qué nadie quiere jugar conmigo? Mamá, huelo mal. ¿Qué responde uno allí? Eso debe ser muy duro. Entonces yo le decía, hijo, no, tú no hueles mal, tú eres genial, tú eres lo más lindo que hay en el mundo, tú eres una persona súper amable, súper noble. Y ustedes lo pudieran ver, él con todo el mundo quiere hablar, él con todo el mundo quiere hacer amistades, pero digamos en su proceso, pues ya a nivel de su propio proceso terapéutico que ha venido tratando, él, digamos, su edad, él tiene 11 años, pero él todavía actúa como un niño de 9, 10 años. Entonces los niños de la edad en el que estaban mucho más avanzados en muchas cosas y no concibían el hecho de que él porque actúa todavía como un niño. Y son niños, ¿me hago entender? Eso fue en 3º. En 3º. Y él de todas maneras sí tiene un diagnóstico, que era lo que hablábamos ahora. Sí, Emanuel tiene un diagnóstico actual de TDAH con un leve autismo. Su proceso ustedes lo ven y no se le ve nada, pero él socialmente ha sido siempre su talón de Aquiles. Entonces él es el niño que con todo el mundo quiere hablar, pero no logra hacer amistades. Él a todo el mundo le quiere dar le quiere dar la mano, lo quiere abrazar, pero la gente no. Y él es un niño de 1,50 m y tanto, y es grandísimo, y él todavía hace bromas de niños de 9. Y él te sale con cosas que tú dices, ¿por qué está diciendo eso? Claro, los niños a medida que iban creciendo, en 4º cambió, digamos, el grado, pero digamos, yo al ver que no pasaba nada,
yo dije, no, entonces voy a cambiarlo de salón. Y en quinto lo que hicimos fue cambiarlo. Habían tres... ¿De salón? Sí. ¿Por qué no del colegio? Porque Manuel estaba en el mismo colegio en el que yo estaba. Entonces no podía dejarlo ahí. No podía sacarlo de ahí, perdón. Entonces, sí, como que sentías que tenías que protegerlo, sí, tal vez. tenía como que la capacidad de ver qué estaba pasando, cómo estaba evolucionando, tanto a nivel académico como a nivel social. Y yo dije, no, tiene que haber algo. Y adicional, no sé si estoy mal o estoy bien, yo me dije, él va a crecer y yo no le puedo estar, ¿cómo se dice eso?, cerrándole sus procesos. Él tiene que ser capaz de poder afrontar las situaciones. Y obviamente, sí, porque digamos que yo, pues, digamos que personalmente lo hubiera sacado de una y lo llevo a otro colegio. Yo lo pensé, cambiarle de colegio. Pero yo dije, si yo toda la vida lo vivo cambiando, entonces él no va a ser capaz de tomar la iniciativa de, listo, yo también tengo mi forma de ser, mi personalidad, y el que quiera estar conmigo tiene que acercarse a mí, no yo a él. O sea, fue la mejor decisión. Vamos a una pausa para sí. comerciales. Y ya hablamos de esto y también hablamos de otros casos que se puedan estar registrando de bullying. Entonces, ¿fue o no fue la mejor decisión dejarlo en el mismo colegio? Fue buena decisión porque yo tomé la decisión de cambiarlo de salón. Y en quinto lo pasamos a quinto C y fue cambio completamente. En sí era el grupo. El grupo era porque la profesora había hecho su proceso, se había hecho el proceso psicológico, se habían hecho intervenciones, se había hecho todo el proceso. Entonces al ver que, pues yo noté que era el grupo, entonces digamos cambiémoslo de grupo a ver qué pasa. Si ya en quinto veo que no pasa nada, sexto toca cambiarlo. Entonces al ver que quinto le fue genial, todo cambió. O sea, Emanuel, no mamá, el profesor que me hace esto, que me apoya con esto, mamá, que todos me escuchan, todos quieren jugar conmigo. Y eso era lo que yo le decía a Emanuel, Emanuel, tú tienes que ser capaz de también defenderte de lo que te está pasando sin necesidad de tú ir y golpear a nadie ni de lastimar, porque tú no puedes ser igual que los demás. Y no solamente porque a él nunca le golpearon ni le pegaron, no, él era más psicológico, verbal y psicológico. De ignorarlo, de apartarlo, de aislarlo. De dejarlo a un lado, de aislarlo, de no jugar con él, o de que le decían, no, tú no juegas bien, tú no sabes jugar fútbol, y lo dejaban. Entonces, aunque uno dice, eso es bullying, y yo le digo, mijo, después de que se dé algo repetitivamente y que te afecte emocionalmente, eso es un tipo de bullying y ocurre dentro de un salón. Esta es la cuestión también, ¿no? Enseñarlos a defenderse o no, o cómo defenderse, porque digamos que uno dice en el caso de que le peguen, por ejemplo, a veces uno se enfrenta como que le digo a mi hijo que también les pegue, que no se deje, ¿qué hacer? Bueno, teniendo en cuenta lo que dice Vanessa, escuchando su historia, yo pienso de que sigo en la posición en que el victimario tiene un sufrimiento grande. Sí. ¿Ya? Porque de alguna manera, como tú lo decías en tu discurso, es una forma de sacar y explotar todo lo que lleva adentro. Pienso de que los niños siempre van a ser permeados por el adulto, para bien o para mal. Y el niño que hace ese tipo de comentarios, que excluye, que agrede, que se burla, es porque de alguna manera está viviendo eso en casa, ¿ya? Más que la víctima, porque la víctima se pregunta es, ¿pero por qué yo? ¿Por qué soy yo? Porque si soy tan bueno, por ejemplo, en el caso de ¿ya? Manuel. Porque, o sea, al verte hablar, veo que eres una excelente mamá y no creo que maltrates a tu hijo, como para él ir y maltratar a otro, ¿ya? Entonces yo pienso que el gran reto es del victimario, ¿ya? Por eso nosotros como docentes, la labor es activar las rutas de atención, para que los padres de familia se den cuenta a tiempo de lo que está pasando y que eso no pueda desencadenar, Dios no lo quiera, en suicidios, porque muchas personas, muchos adolescentes se han suicidado precisamente por no aguantar la presión de otra persona que lo está acusando. Además que los padres tal vez no escuchan, no tenemos tiempo a veces para identificar esas situaciones. No hay un acompañamiento de muchos padres de familia, demasiado soledad con los chicos,
tanto en el proceso académico como en la parte de convivencia. Algo tan simple como formar un grupo de trabajo y excluir a otro por X o Y motivo. Eso es bullying. Claro. Eso es bullying. ¿Tú tienes hijos, Vanessa? Sí, yo tengo una niña, ¿Cuántos años tiene? 12 años. ¿Cómo le vaya en el colegio? ¿Cómo le ha ido con su proceso de convivencia en el colegio? Estupendo. Mi hija también tiene una condición, mi hija tiene una condición de tartamudez, se la detectamos a los 2 años, pero pues he sido una mamá muy constante y gracias a esa constancia y a llevarlas a terapias fonoaudiológicas ha mejorado Montones. un montón. ¿En algún momento sufrió por algún comentario, alguna situación que le hicieron frente a ese diagnóstico? Muchas veces, sino que cuento con una niña afortunadamente muy fuerte mentalmente. Es muy fuerte, ella no se ha dejado de alguna manera opacar por los demás y de hecho, a pesar de la condición de tartamudez, siempre ha enfrentado a la otra persona y siempre ha tratado de estar allí adelante sin agachar su cabeza. Pero no es fácil porque yo como mamá y como docente me doy cuenta de muchas cosas que pasan en el aula y uno por dentro siente el miedo y siente la dolor, zozobra. siente tristeza, rabia, Correcto. yo creo, ¿no? Y algo que de pronto viene ahorita, yo trabajo de sexto octavo también, o sea, yo trabajo de sexto octavo y ella trabaja de noveno a 11, y de sexto octavo uno ve o sea, están entrando en su preadolescencia, adolescencia y ya pasar a noveno, y ¿qué ve uno? En el aula uno ve todo este tipo de casos, y digamos que ya sabemos que en la casa está pasando algo, pero en el aula nosotros también tenemos que hacer un proceso y no dejar que eso avance. Y uno se empieza a dar cuenta que el que quiere, no, es que con él no, ay, no, es que él huele mal, ay, no, es que él no sabe, profe. Entonces, ¿cómo voy a hacer con alguien que no sabe? Ahí es donde tenemos que entrar Entrar nosotros de una. como docentes. Inmediatamente. No hay que permitir que eso pase, que ese tipo de exclusión pase. ¿Por qué? Porque ahí vamos reprimiendo más a la víctima. ¿Es más difícil en el bachillerato con los más grandes? Yo diría que en la actualidad eso está parejo en ambos lados. En ambos lados está parejo. Yo estoy en la parte de bachillerato, pero tengo la oportunidad de hablar con mis compañeras de la primaria exactamente igual. ¿Qué tipo de casos has conocido tú, por ejemplo? Bueno, en la parte de primaria han habido muchos casos, pero han habido casos en que por el simple hecho de ser de una etnia diferente lo discriminan. Sí. ¿Ya? Increíble en pleno siglo XXI estar con el mismo pensamiento, pero como te decía Vanessa, esos son pensamientos instaurados. ¿Por quiénes? Por los adultos. Por los adultos. En el bachillerato, ¿qué casos han pasado? En el bachillerato hay cosas un poquito más graves. Puede ser no solamente de un trabajo en grupo, que de pronto socioeconómicamente no se vean iguales, que este tiene más plata que yo, que este es más pobre que yo, o por la forma en que viste, O cómo los habla. materiales que utiliza para su escuela, o sea, cosas a veces que realmente no tienen como validez. No tiene sentido. ¿Ya? Lo otro es lo que decía Vanessa, o sea, el que es diferente es señalado. Es señalar, completamente. Es señalado, o sea, si esa persona no entra dentro de un círculo social, es el diferente, es el raro, entre comillas. Vanessa, ¿qué le pasaba a tu hijo en ese momento cuando era víctima de bullying, cuando era aislado, ignorado, apartado? ¿Qué sentía o cómo se comportaba? Emmanuel, él siempre se llevaba unos carritos en la cartuchera y empezaba a jugar. Él se aislaba al punto de que cogía sus carros y empezaba a jugar para no sentirse que los demás ya lo aislaron, entonces él se sentía que ese era como su espacio seguro. Y una vez la profesora me dice, Vanessa, lo que pasa es que el niño está desconcentrándose en clase porque me está trayendo este tipo de cosas. Entonces yo le dije, Manuel, ¿qué pasa? La profesora me está diciendo de que tú te me estás desconcentrando y entonces, ¿cómo hacemos? Mamá, pero es que, mira, yo soy el primero que acaba. Y como soy el primero que acaba, como nadie quiere hablar conmigo, pues esa es mi manera de concentrarme en algo
que no sea que los demás no me presten atención. Claro, para no sentirse Sí, tan mal. no tal sentirse vez. mal. Entonces yo le decía, entonces yo hablé con la profesora y le dije, profe, lo que pasa es que ese es el mecanismo de defensa de Manuel para defenderse de lo que está ocurriendo. Entonces, si él ya terminó y es consciente de que acabó, yo no le veo en qué le afecta eso a los demás. Entonces yo hablaba, si vas a jugar, entonces no hagas tanto ruido, bájale el tono. Y entonces la profesora empezó a manejar esa parte, como que no quitarle lo que a él le estaba permitiendo centrarse en su espacio. Y ese juego trajo a otras personas que, digamos, le estaba pasando lo mismo. Entonces ya no era él, sino ya eran otros dos. Y esos tres se volvieron amigos. Y ahí ya le empezó a tratar como, mami, si vieras que ya tengo amigos. Tengo 2 en el salón. Y ellos juegan conmigo. Ellos me acompañan a comer la lonchera y a jugar. Entonces, digamos, el ver que él también estaba empezando a darle soluciones a lo que le estaba ocurriendo. Digamos, no siempre la solución es quitarle el problema. Depende del caso, ¿no? Eso te iba a preguntar. Depende del caso. ¿Notaba cierta tristeza Sí. extrema en algunos momentos? ¿Cambios Sí. en la parte psicológica? Cuando yo lo notaba supremamente triste, yo lo que hacía era tratar de sacarlo de donde estaba y llevarlo a otro ambiente. Me lo llevaba a pasear, cuando salíamos, me lo llevaba para el parque, nos íbamos a comer el helado, le decía, ¿cómo te sientes cuando te pasa lo que te están haciendo tus compañeros? Me pasa esto y esto y esto. Y entonces yo le dije, ¿y qué podemos hacer para que eso no te afecte? Mamá, pues yo me pongo a dibujar. Dibuja. Mamá, yo me pongo a jugar con mis carros. Juega con ellos. Después de que no te afecte tu trabajo en clase, yo no le veo problema. Entonces él empezó a buscar soluciones a lo que le estaba pasando. Y por eso digo que hay veces, no siempre dependiendo del caso, se le debe dar o quitar, sino mostrarle cómo defenderse de la situación, porque es que nosotros no vamos a estar ahí. O sea, yo soy profesora, pero yo no estoy en el momento que él está estudiando. Yo no le puedo decir, actúa de esta manera, porque él tiene que saber cómo actuar. Vamos a Estoy de ver acuerdo con eso. por qué. Vanessa ha dicho algo clave y yo lo dije anteriormente, hay que fortalecer a los estudiantes, a nuestros hijos, porque tenemos que prepararlos para la sociedad, que sabemos que no está muy bien, hay cosas, parece que el mundo estuviera al revés y la verdad tenemos que prepararlos para eso. Hay algo delicado que yo veo y sobre todo acá en la parte del bachillerato, la cuestión de la tecnología. Los adolescentes no saben manejar la tecnología. Y aquí estamos hablando del bullying, pero hay una ramificación que se llama ciberbullying, donde se inicia el problema a través de las redes sociales y se incrementa en las aulas de clase. Vamos a ver el podcast de Manuela con una historia y seguimos hablando de este tema porque la tecnología también ha hecho que de cierta forma estos casos se puedan incrementar. El bullying tiene bastantes capas y es interesante poner sobre la mesa historias que nos ayuden a entender las motivaciones, las decisiones y las historias de vida que pueden llevar a alguien a convertirse en víctima o en victimario del bullying. Hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar a comprender un poquito más sobre esta situación. Bienvenido, César. Mi nombre es César Molina, soy mentor de padres e hijos y familias en todo el mundo. Llevo 23 años en la educación. César, contame cómo eras en el colegio. Realmente en mi niñez, digamos que en mi primaria, fui un chico más bien tranquilo, fui un chico más bien buen estudiante, pero algo ocurrió que cuando paso a bachillerato y empiezan a surgir unos cambios en mí que hacen que me convierta en un chico burletero, mal estudiante. Me encantaba ocupar el último puesto del grupo, o sea, si eran 50, yo quería ser el número 50. ¿Qué estaba pasando en tu entorno familiar? Sí había algo que había sucedido, porque yo siempre me preguntaba qué pasó conmigo. Hubo una separación de mis padres y eso me causó mucho dolor, pero era un dolor que yo no sentía en ese momento, sino que descubrí cuando ya era adulto que lo había sentido, ¿sí? Era una herida que yo tenía. Y mi hermana mayor asume ese rol de ser como mi papá. Y eso me molestaba muchísimo, me molestaba demasiado. Entonces yo lo que hacía era como que yo me desquitaba de esa situación en el colegio. ¿Cómo eran las características de estas personas a las cuales les hacías bullying? Mira que las características es
fuerte decirlo, pero claro, después investigué mucho sobre el tema. Son chicos muy callados, son chicos muy débiles, son chicos que uno no, con verlos tú te das cuenta que es un chico vulnerable a otro que es muy líder. Y yo era muy líder, pero desafortunadamente era un líder negativo. Pero mira que más importante que hablar de cómo buscaba yo el perfil era primero cómo buscaba yo las personas que me acompañaban a mí. Porque una persona que hace bullying o que es abusador o acosador siempre tiene alrededor personas que lo acompañan. En tu proceso, que ha sido un proceso bellísimo, ¿has intentado en algún momento buscar a alguna de las víctimas? Yo creé un grupo en Facebook de todos mis compañeros del colegio y aproveché creando ese grupo para pedirle perdón a cada uno de mis compañeros por lo que yo había hecho. Ya hemos hecho un triángulo entre el que hace bullying, la víctima del bullying, pero nos falta un punto fundamental que lo tocaste ahorita y son los espectadores. Cuando yo investigo sobre bullying en internet, siempre me aparece un triángulo. El abusador o acosador, está la víctima y está por ahí oculto el observador. Entonces yo lo volví un hexágono porque hay unos sujetos muy importantes y yo diría que no son ni siquiera secundarios, sino que son principales dentro de este acto y son, por ejemplo, el colegio, donde están los coordinadores, donde están los profesores, donde están todas las personas que hacen parte del colegio. Ahora, los padres de la víctima, ¿qué están haciendo los papás? ¿Saben que su hijo es víctima? Los padres del acosador saben que su hijo es acosador. Y los padres de la víctima, tú dirás, pero si mi hijo solo observa y si mi hijo solo se ríe, ¿por qué yo tengo que estar involucrado en esto? Porque qué tan empático has criado a tu hijo para que tu hijo no acepte ni siquiera ser observador y que tenga la posibilidad de que tú prepares a tu hijo para que no soporte que esto esté pasando. Entonces mira qué tan importantes son las otras personas que hacen parte de ese hexágono que yo he creado. Muchas gracias, César, por compartir tu experiencia y tu tiempo con nosotros. Nos vemos pronto aquí en Asunto de Familia. A las Vanessa, hay que enseñarlos a defenderse. ¿Qué tanto tiene que intervenir uno, tal vez en estas situaciones? Yo digo que ellos deben sentir completamente el apoyo. En el caso de nosotros, pues en mi caso como mamá, saber qué sienten, por qué lo sienten y qué le afectó. Y de esa manera encontrar la manera de también poderle dar herramientas para que se defienda. No solamente en el hecho de que qué vas a hacer para generar en él un daño, no, sino hazle entender al otro que tú tienes el derecho de ser respetado. Pienso yo que enseñarles a que gestionen todas esas emociones, a que de alguna manera ellos reconozcan qué les afecta, porque como yo le digo a mi hija, o sea, hay cosas que generan felicidad y de por sí generan el llanto de felicidad, pero usualmente cuando uno llora es por algo que le está afectando. ¿Qué tanto hay que enseñarlos a defenderse? ¿O de qué manera? Con ese tema del bullying, porque digamos que a muchos padres nos da rabia que traten así a nuestros hijos. Es algo que es imposible evitar, así sean niños o sean adolescentes, a uno le da rabia. Y uno podría decirles en algún momento, no se deje, defiéndase. ¿Qué tan bueno es esto? Bueno, lo que pasa es que si hablamos de defenderse, es como si los pusiéramos en una posición de reactividad, ¿sí? Pero la invitación es a primero encontrarle en el niño cómo te estás sintiendo con eso, porque no es la defensa siempre de los padres, si tú lo pones en contexto, es como yo quiero que tú te defiendas. ¿Y cómo es? Desde la reactividad, desde una palabra agresiva o tal vez desde un golpe. Sí, o sea, si usted le pegan, pegue. Pegue, exacto. Pero entonces, más que ayudarle a defenderse, es ayudarle a entender cómo se está sintiendo con eso y a desarrollar habilidades. ¿Sí? A desarrollar habilidades como la asertividad. ¿Cómo yo le puedo decir al otro, no me gusta, eso que estás haciendo no está bien, sin tener que dañar también al otro? Porque desde el enojo podemos estar entendidos como, no te enojes, porque el otro se va a sentir mal. Entonces, si yo me enojo y le digo al otro que no me gusta, ¿será que está mal? Entonces ahí hay dos. Desarrollo de habilidades y gestión de emociones. ¿Cómo te sentiste con eso? Me enojé. ¿Y está mal enojarse? Es que de pronto me deja de hablar, ¿sí? No, dile que a ti no te gusta y que eso te enoja. Entonces hablamos de gestión de emociones, que esa sería cómo te defiendes tú. Yo te diría cómo preparas a tu hijo para qué. Y si de todas maneras no pasa nada.
Si él le dice al niño o a la niña, al joven, no me gusta cómo me estás tratando así, no, pero eso no funciona. Pero ahí tendrían que entrar otros actores, ¿sí? Y es ese mediador, ese docente. Entonces, si tú no puedes ya con la situación porque el niño insiste, acude, ¿sí? Acude a un profesor, acude a una autoridad, aléjate del lugar, ¿sí? Y mantén una distancia, porque sí puede haber una distancia y es una distancia física, ¿sí? En donde yo no le permito al otro pasar un espacio. Eso sí lo podemos ver con los niños, ¿sí? Y enseñárselos desde antes. Entonces, yo pienso que defenderse es preparar, ¿sí? No defenderse es reactividad solamente, sino que es preparar a ese niño cuando llegue a ese entorno social a hablar con asertividad, ¿sí? Esa es la primera parte para el que está siendo agredido. Hay otro papel importante y es el del observador. Y me pasa mucho con mi hijo, porque la otra vez llegó y me dijo como, ay mamá, hoy se estaban burlando de tal niño, de fulanito, y yo, ¿por qué? No, porque hizo tal cosa o porque es de tal forma, y yo, ¿y tú te reíste? Entonces se queda y me dice, pues sí, me dio risa. Entonces yo le dije, no mi amor, pero pues la idea es que tú puedas pues defenderlo o decirles que no se burlen o tú no burlarte. Entonces ahí los niños quedan como en un vaivén que no saben qué hacer, porque si bien unos amiguitos están burlándose de otro, ellos también pueden darles risa, pero también les da como pesar del otro niño. Claro, ¿y sabes cómo se llama esa habilidad? Altruismo. Cómo nosotros le enseñamos a nuestros hijos a ver la injusticia. Pero ¿qué pasa? Que normalmente se le dice, eso no es contigo. Claro, retírate. no te metas. No te metas. Si no es contigo, tú no tienes nada que ver. Sí tienes que ver, porque estás observando una situación que es injusta. Y si es injusta, tú debes hacer algo. Y como tú le puedes decir a los amigos, eso que estás haciendo no está bien. Y mira que si vemos, la víctima y el victimario son dos o tres, un grupo muy pequeño, pero ¿cuántos son los observadores? Todo el salón. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos no sean injustos cuando ven que una persona asesina a otra por decir la verdad, por de pronto denunciar una situación en su comunidad? ¿Cómo hacer para hacerle entender a nuestros hijos eso? Yo te digo, hazlo desde casa, porque afuera no vas a controlar eso que está proyectando la sociedad, pero es que esa sociedad se está enfermando porque desde casa no estamos haciendo lo propio. Y es nosotros, cuando el niño viene a contarnos una situación, ¿cómo lo estamos abordando? Nosotros, ¿cómo abordamos la situación en casa cuando el niño me dice que cometió un error o que hizo una pilatuna? Viene el castigo punitivo. Entonces nosotros desde casa estamos reforzando eso que tú me preguntas, ¿sí? Porque a mí van a la consulta y me dicen, ¿cómo castigo? ¿Cómo hay una consecuencia para esto que hizo mi hijo? Estás buscando un castigo punitivo, pero la consecuencia ya estuvo implícita. Tu deber como padre, ¿cuál es? Enseñarle qué pasó a través de esa experiencia, ¿sí? Entonces la respuesta es, hazlo desde casa, porque si ves la sociedad, te llenas de pánico y no haces nada, y se nos activa el miedo paralizante, el miedo que dice, hijo, tú no te metas. ¿Cómo educar nosotros a nuestros hijos en esa parte? No son victimarios, tampoco son víctimas, pero sí tienen un deber. Sí, y es como nosotros, cuando el niño viene, nosotros le decimos, ¿y cómo crees tú que lo puedes ayudar? ¿Sí? Darle la palabra y darle voz, ¿sí? Si vemos una situación, ¿tú cómo crees que se sintió el otro? ¿Tú qué puedes hacer para que el otro se sienta mejor? ¿Cómo podemos mediar la situación? Entonces, permitirle que haya creatividad en ese ayudar y también en saber que lo que está pasando no es correcto. Ese criterio de lo correcto y de lo que no es correcto, de lo justo y de lo injusto. Volvamos al tema de las víctimas y los victimarios. Sí. ¿Cómo podemos analizarlo psicológicamente? Es decir, causas, efectos en ambas posiciones. Bueno, hay una situación y es la ausencia, ¿sí? Estamos en una generación donde los padres están queriendo dar todo lo que no tuvieron, y eso es material, ¿sí? Entonces, en esa ausencia, los niños que están sufriendo de bullying o están siendo víctimas no tienen a dónde ir, ¿sí? No hay tiempo, además, no hay tiempo para hablar de cómo se están sintiendo, ¿sí? Estamos también en una dinámica de no aceptar que yo tengo una responsabilidad como familia y se la estoy delegando a la institución, ¿sí?
Entonces, ¿por qué? Porque no hay tiempo. Porque la dinámica es llego a la casa, alistamos y volvemos al otro día para ir a estudiar. Y no está mal trabajar. ¿Sí? Por eso hay que fortalecer las escuelas para padres. Sí. Porque en las escuelas para padres se tocan este tipo de temas. Sí, Y de alguna muchas veces, manera la se verdad, llega al uno corazón de esos papás. Uno no sabe cómo actuar a veces. Exacto, que están que han desdibujado la realidad de sus hijos. El tiempo de calidad es supremamente importante. Y también pienso yo que acompañar eso con una actividad, un deporte, porque eso canaliza sus emociones y hace que ellos disipen su mente y no estén enfocados en el problema, sino en las oportunidades de mejora. ¿Cómo va Emanuel? ¿Cómo le ha ido? Bueno, Emanuel actualmente está en sexto y digamos, él ha cambiado mucho. También entra el rol de las hormonas y todo este proceso de su preadolescencia. Entonces, digamos, ya está enfocado en otras cosas. Está enfocado ahorita, está en deporte, está en fútbol, trabaja en su colegio, está pendiente, pero él siempre mantiene con los mismos grupos de personas. O sea, él no tiene un grupo amplio. Entonces, una vez yo le dije, amor, es que tú no necesitas tener 1000 amigos, tú necesitas tener 1 o 2 de calidad. Y eso se forma con el tiempo. Entonces él ha estado trabajando en esa parte. Aunque ahorita cuando estabas hablando de qué ocurre, digamos, cuando digamos, estamos en el colegio y qué hace el niño. En algún momento Emanuel, al ser también víctima, se volvió en algún momento del victimario. Y una vez me dijo, mamá, es que él era el que me molestaba, entonces ahora yo soy el que lo molesta. Entonces cuando él me dijo eso, yo inmediatamente le dije, y es que tú quieres que él sienta lo mismo que tú sentiste y eso te va a hacer feliz. Y él se quedó pensando, me miró, dio la vuelta, volvió y se sentó. Me dijo, no mamá, eso no me hace feliz. Entonces, ¿vas a continuar con esa misma actitud? Me dijo, no mamá, yo más bien me voy a alejar porque igual lo que pasó ya no lo puedo cambiar. Cuando él me dijo eso, yo entendí que esa fue como su forma también de soltar. Como que solté y lo que pasó, pasó. Pero él se quería como sacar su... Como la espinita, sí, como decimos popularmente. Pues, quería sacarse su espina porque algo que me pasaba es que yo le decía, listo, defiéndete, pero no golpeando ni lastimando, sino haciéndote respetar, pero yo tengo que mi forma de ser y me tienen que tratar de esa manera. Pero mis papás, ¿usted por qué se deja? Trátelos igual. Entonces, sí, claro, eso le hizo... Le instauró ese pensamiento y en algún momento él hizo lo que le dijeron. Vamos a conocer la opinión de los jóvenes en futuros asuntos y ya regresamos. Soy Diego Franco, tengo 25 años y lo que más disfruto hacer en la vida es la producción audiovisual. Soy Stacy Angulo, tengo 18 años y lo que más disfruto en la vida es jugar voleibol. Soy Cristian Angulo, tengo 22 años y lo que más me gusta en esta vida es escuchar música. Chicos, en el bullying siempre hay 3 perspectivas. Está quien lo ejerce, quien lo sufre y también quien lo observa. ¿Ustedes saben de qué se alimenta el bullying? De las debilidades de las personas. Del miedo. ¿Cualquier cosa que sea extraña? Del silencio de quien lo percibe. Yo quiero que alce la mano quien ha sido testigo del bullying. Bueno, Diego, ¿qué viste y qué sentiste? He visto cómo por ejemplo, por una característica física, lo separan, le hacen el feo. A mí me causa no pesar, sino compasión por esa persona, pero por lo que siente. Alce la mano quien ha sido víctima de bullying. Sufrí bullying como desde segundo hasta sexto más o menos. Digamos que principalmente fue físico y verbal. Pues verbal con insultos, porque yo era una persona gorda
sí que me insultaban por eso, por X o Y cosas me terminaban pegando, llegaba a mi casa, casualmente ese mismo día perdí un examen, lo presenté y me pegaban, es como, bueno, sufre por parte y parte, hermano. Y alce la mano quien ha ejercido bullying. Stacy, pero decinos qué ha sido las tres. Contame cómo fue tu experiencia. He vivido el bullying, lo viví desde primero hasta el quinto, cuarto. Me llegaron a pegar, me llegaron a escupir, me llegaron a decir que yo era la persona más horrible de este mundo, que yo era la negra más horrible en este planeta, que a mí nadie me iba a querer. Realmente yo hice bullying sin saber que lo estaba haciendo. Sé que se escucha feo, pero fue sin saber que yo lo estaba haciendo porque realmente en ese momento estaba, creo que en sexto, y como te dije, llegaron unas personas a nuestro salón. Que llegara una persona y nos dijeran, si yo quiero, yo los puedo mandar a todos ustedes. Si yo quiero, yo puedo decirle a mi mamá que haga lo que quiera con ustedes y a mí no me interesa. A veces se sentía como que hasta los profesores le tenían miedo por el poder que tenía esa persona sobre el colegio. Entonces ya nosotros comenzamos como a querer defendernos porque sentía que estaban afectando a nuestros derechos como estudiantes en ese colegio. ¿Qué herramientas encontraste dentro de vos que te ayudaron a seguir adelante? Pues por una parte el hecho de no tomarme nada personal, sobre todo en el tema de los comentarios. Es como, sí, dijo tal cosa y es como, bueno, no me voy a morir porque me digan X o Y cosa. Aprendí que a veces las personas cuando llegan a un lugar nuevo se sienten amenazados porque no saben, por decirlo así, adaptarse. Entonces yo soy mucho de ponerme en el lugar ahora de cada persona, entenderla desde su perspectiva, desde su forma que piensa, de cómo creció, de su círculo cultural, de todo lo que pasa en su vida. Lo más importante es entender esas diferencias y respetarlas y saber que el otro es diferente, piensa distinto y que uno debe amar a esa persona en sus diferencias. Muchas gracias, chicos. Nos vemos allá en estudio, tienen más contenido. Nosotros nos quedamos aquí charlando un ratico más. Chao. Hemos hablado mucho de los padres también en todo este juego, en toda esta intervención que deben hacer y qué tanto la deben hacer cuando sus hijos son víctimas o victimarios o incluso observadores. Pero ¿qué papel creen ustedes que juegan los docentes, ustedes que hacen parte de este gremio? Bueno, como lo dije anteriormente, los docentes tienen un papel fundamental. En este tipo de casos, lo primero que hay que hacer es activar la ruta de atención con padres de familia, con orientadores, psicólogos, todos los profesionales que puedan aportar al caso. 1. 2, pienso yo que en las instituciones públicas, más que todo, falta cualificación docente, que nos capaciten un poco más acerca de estos temas para saber cómo abordarlos y cómo afrontarlos sin que lleguen a instancias graves y dolosas. Pues desde mi punto de vista, yo creo que es fundamental, como dice Vanessa, aplicar la ruta, pero también hacer un trabajo interno dentro del salón, en el área. Por ejemplo, yo dicto biología y química de sexto a octavo, y uno ve de todo tipo de cosas dentro del salón, pero inmediatamente pasan, yo trato de que eso no pase de allí, y evito que vuelva a ocurrir. Y si veo que no pasa nada, que el niño sigue, inmediatamente le escribo, papá, necesito que por favor hable con el niño porque está pasando esto y esto y esto en clase, y eso puede traerle problemas a él y también afectar a otros compañeros. Entonces, claro, si uno le da a conocer también al papá lo que está pasando, porque hay veces el papá no sabe, porque no tiene tiempo o porque no le cuenta, porque los muchachos cuando entran a la adolescencia ya se creen adultos y creen que pueden darle solución a todo, y no es así. Siempre necesitan de ese adulto que también le dé su punto de vista o que le ayude a afrontar las situaciones. Entonces, es también mantener abiertos todos los canales. En el caso de ser docente, comunicarle, pero también hacerle ver a él que su acción no estuvo bien y que eso no puede seguir ocurriendo. Yo lo hablo desde mi área, desde el momento en el que yo estoy en el salón, porque en el momento en que yo no estoy, por ejemplo, yo soy directora de grupo, pero a mí me vienen y me dicen, profesora, él me miró mal,
él no quiere jugar conmigo. Ella me hizo así o me jaló así. Y yo le digo, ¿y qué vas a hacer para solucionarlo? Profe, ¿usted qué opina? ¿Qué debería hacer yo? Entonces, cuando uno les da la opción de que también tengan confianza en decirte a ti lo que está pasando, uno puede irseles metiendo por un ladito y decirle, mira, puedes hacer aquello, puedes hacer esto, habla con él, dile que no te gustó, pero díselo de buena manera. Si tú le vas a hablar mal, hay que crear redes de apoyo. Sí, claro. Hay que crear redes de apoyo, teniendo en cuenta lo que tú dices. Yo también soy directora de grupo y lamentablemente hay compañeros docentes que cuando suceden situaciones en sus clases no se apropian de las situaciones, sino que todo se lo trasladan al director de grupo, porque no sé si es que en ese momento no se sienten con la competencia para solucionar lo que se les presentó en su clase, ¿ya? Hay que abrir también esa red de apoyo, que el estudiante sienta que no solamente con el director de grupo debe de solucionar la situación, sino que con cualquier docente él se sienta con la capacidad de hacer eso. Algo que yo le digo a los docentes en los talleres es que tu trabajo no es en el salón, tu trabajo es transversal. Entonces, en los descansos es donde pasa casi todo, ¿sí? Porque el niño es libre, ¿sí? Está bien que los docentes deben descansar, pero hay espacios que se pierde el alcance. Entonces, yo estoy trabajando resolución de conflictos, asertividad, empatía, todo el tiempo. La labor del docente es todo el tiempo. Entonces, como en esos espacios abiertos, libres, debe haber contención, ¿sí? Y se pierde. Y en los colegios que son grandes se pierde el control porque no hay un alcance suficiente en donde esté el adulto que contiene y regula esa conducta. Entonces, es una invitación a que el docente sea un agente participativo y más activo en esa dinámica, y que en una situación pequeña, yo te hablo porque lo que yo decía ahora, está bien intervenir, pero si trabajáramos en prevenir, disminuiríamos los casos en el bachillerato y en la primaria, ¿sí? Y es como desde que estamos en primera infancia, cuando hay el querer ganar un juguete, es no pelees, no se lo quites, y la intervención es desde allí, en donde tú le dices cómo se siente, mírale la cara, enseñarle a conectar con ese niño. Entonces, si el niño viene a ti y te dice no sé cómo hacerlo, no es ponerlo en un juicio, sino es decirle cómo se sintió tu compañero, cómo te estás sintiendo tú, llamar al otro, y es un ejercicio de 15, 20 minutos, estaba en el descanso, pero vale totalmente la pena. Definitivamente todos debemos intervenir, tanto los padres, los docentes, víctimas, victimarios, y ver también esas situaciones de fondo y cómo podemos escuchar más a los niños, cómo podemos hacerles más acompañamiento. Todos esos actores es lo que llamamos comunidad educativa. Así es. Gracias a todas por estar en Asunto de Familia. A usted por invitarnos.